Muy bien. César, Mauricio. Ok, gracias. Yuremi, Jaime, Presente, maestro. Mariana, Presente. Regina, Presente. Justin, Alondra, Presente, maestro. Sinaí, Rayleigh, Presente, profe. Brandon, Jorge, Presente. Camila, Presente. Karinka, Claudia, Presente. José Eduardo, Presente. bien, Jacob, Presente. Fernando, Presente. Arturo, Andrés, Presente, maestro. Abril, Presente. Timari, Presente, maestro. muy bien, Ángel Rincón, Presente, maestro. Russell, Luceli, Presente. Rodrigo, Presente. Israel, Presente. bien, Hani, Presente. Emanuel, Presente. Ernesto, Presente. Jimena, Presente. Gabriela, Presente. muy bien. ¿Alguien hizo falta? Nadie. Así nadie y Darinka. Ok, ¿no les sirve el audio, muchachas? Ahí. Muy bien, vamos a continuar, ya para terminar este tema. Déjenme les pongo la presentación. Creo que nos quedamos, lo último que estuvimos viendo es cómo funciona la dinámica de los ecosistemas terrestres, ¿ok? Habíamos visto cómo funciona un poco los ecosistemas acuáticos, entonces vamos a centrarnos un poco en los ecosistemas terrestres de acuerdo a lo que ustedes leyeron en el material que les dejé. Déjenme proyectar la presentación. Ok, creo que ahí ya alcanzan a ver. Emanuel, ¿puedes leer, por favor? Ok, ecosistema terrestre. En amplias zonas de la Tierra se repiten las mismas condiciones climáticas, originando como un... ¿Qué? Se lo voy a acercar porque no lo veo. ¿Cómo? Ya me acerqué, nada, apagué mi cámara para acercarme, si no lo veo. Comunidades de seres vivos de amplia distribución denominadas biomas. Un bioma es un conjunto de ecosistemas terrestres gobernados por condiciones climáticas similares y comparten una vegetación característica que los define. Exactamente. Vamos a entender que el famoso bioma, que es una palabra utilizada para denominar a un ecosistema,
exclusivamente lo vamos a utilizar cuando es un ecosistema terrestre, ¿ok? Nosotros ya sabemos lo que es un ecosistema, ya sabemos más o menos cómo funciona de acuerdo a los factores que tiene, que es el biótico y el abiótico. Entonces, ya hablamos un poco de los ecosistemas acuáticos y ahora nos toca hablar de los ecosistemas terrestres, ¿ok? Ya para terminar este tema. Entonces, sepan ustedes que un bioma es un ecosistema terrestre que incluye todas las características que lo componen, desde la parte abiótica hasta la parte biótica. Ahora, en un ecosistema terrestre las partes abióticas son muy importantes. Ya vimos que eso determina qué tipo de organismos van a estar y qué condiciones hay. Inclusive el tipo de vegetación, que es una parte muy importante. Ahorita vamos a ver por qué las plantas son tan importantes en un ecosistema. ¿Ok? Nosotros en México no tenemos, tenemos una gran diversidad de climas y ecosistemas, eso es cierto. Sin embargo, no tenemos una diversidad de áreas naturales protegidas como lo tiene el territorio de España. En España nosotros tenemos muchísimas áreas naturales protegidas debido a que los biomas, o sea, los ecosistemas terrestres, son diversos en cuanto a clima. Y eso lo hace también gracias al tipo de vegetación que se encuentra en cada uno de ellos, que obviamente está dado por los factores abióticos. Entonces aquí vamos a leer un ejemplo que es el Parque Nacional Pinos Picos de Europa, ¿okay? Que es una de las áreas naturales pues, más famosas por su diversidad de plantas que podemos encontrar ahí. Rodrigo, ¿puedes leer, por favor? Rodrigo. Sí, profe. Gracias. El clima de las zonas templadas es muy variable, con las 4 estaciones del año, bien marcadas alternativas de lluvias, periodos secos, tormentas, etc. Las precipitaciones varían entre 500 y 1000 al año. Los suelos son ricos porque la metrización es alta y la actividad biológica también. En España las encontramos en toda la comarca cantábrica. Las especies de árboles que forman los bosques son muy numerosas y caducifolias. Hay robles junto a castañas, avellanos, arces, olmos, etc. Son los más frecuentes en la península ibérica. Un sotobosque formado por rosales, zarzos, brezos, etc. La fauna es muy rica y variable. Exactamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquí vean ustedes, el tipo de clima es un clima templado, ¿ok? Eso hace que diversos tipos de vegetación se puedan dar, principalmente puros árboles de hoja perenne, ¿ok? Vamos a ver que en un bioma, o sea, un ecosistema terrestre, existen dos tipos de vegetación, las plantas caducifolias y las plantas perennes, ¿ok? Una planta caducifolia es una planta que al menos una o dos veces al año, por lo menos, cambia sus hojas. Es decir, seguramente ustedes lo habrán visto o se han topado con un árbol que es caducifolio y ni siquiera se han dado cuenta. Son estos árboles que llegan a un punto en el año o puede ser hasta 2 o 3 veces al año en el que de repente empieza a tener flores y tira todas las hojas, a veces se quedan solo con las flores y después de eso el árbol queda pelón. Pasan unos días, un mes, y nuevamente otra vez el árbol vuelve a reverdecer, o sea, vuelve a quedar lleno de hojas, vuelve a proporcionar sombra, como antes. Es un ciclo que hacen varias veces para soportar el clima que es templado. Este tipo de vegetación se le llama caducifolia, se le llama caducifolia porque son plantas que sus hojas caducan cada cierto tiempo. ¿Okay? Lo hacen para soportar el clima templado, para no perder muchos recursos y poder reverdecer cuando las condiciones sean óptimas. Por otro lado, existe otro tipo de vegetación que es la perenne. Los árboles de hoja perenne son árboles que siempre están verdes. Hay bosques de hoja perenne que en inglés se les llama evergreen porque todo el tiempo son verdes, ¿ok? Nunca pierden las hojas en ninguna época del año, o sea, las van cambiando constantemente y siempre es un árbol que está lleno de hojas todo el tiempo, ¿ok? Nunca lo vamos a ver pelón ni con flores, nada más, ¿ok? Esa es una de las características. Ahora, vamos a leer un poco sobre esto aquí. Ay, perdón.
Jaime, ¿puedes leer, por favor? Sí, maestro. Gracias. En las regiones del clima mediterráneo, con veranos muy calurosos, inviernos templados, en las que la lluvia es de alrededor de 500 milímetros anuales y cae con una gran irregularidad y torrencialmente, este típico en toda la franja que rodea al Mediterráneo y de algunos lugares de California, África del Sur, en la península ibérica, ocupa amplias áreas, a veces mezclándose con el bosque caducifolio. Las especies arbóreas suelen ser de hoja perenne, encina y como que acompañadas de acebuches, quejicos, algarrobos, etc. Son los principales árboles de este tipo de bosque. Por debajo de estos árboles proliferan las plantas aromáticas como romeo, salvias, lavanda, etcétera, y el boj, madroños, lentísticos, jaras, etcétera. La fauna es rica y variada, incluye todo tipo de animales. Entonces vean ustedes cómo el tipo de clima y la cantidad de luz solar, la cantidad de agua anual, influye mucho en el tipo de vegetación. Recordemos, bueno, más bien para que ustedes sepan, lo más importante que tiene un ecosistema para que pueda ser considerado como tal es el componente vegetal. El tipo de plantas y la cantidad de ellas está determinado por el clima y la luz solar. Eso nos va a determinar qué tipo de plantas hay, cómo pueden ser y la diversidad de ellas. Y gracias a eso, eso va a determinar qué tipo de animales vamos a encontrar, porque para que se dé un ecosistema como tal necesitamos que haya animales que se alimenten de estas plantas y estos animales sirvan de alimento a otros animales para que empiece a funcionar la dinámica de un ecosistema. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo de todo lo que podemos encontrar en un bosque de clima mediterráneo. ¿Ok? Y vean ustedes cómo tenemos un dosel de bosque, que son árboles grandes, y bajo ellos proliferan otro tipo de plantas que ya son más arbustivas, las salvias, la lavanda, los modroños, ¿ok? Y todos ellos son plantas que son más pequeñas de tamaño, producen frutos y al mismo tiempo son alimentos para otros animales y no compiten con las plantas más grandes que son los árboles, que son especies arbóreas, ¿ok? Ahora vamos un poquito aquí en esta diapositiva. Esto es muy importante, así que les recomiendo que tomen anotaciones porque les va a servir para el quiz que vamos a tener. Cuando terminemos estas diapositivas. Le llamamos dinámica de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque es la manera en la que se mueve la energía en un ecosistema. ¿A qué me refiero con que se mueva la energía? No me refiero a poderes mágicos o nada de eso, sino que la energía siempre está traducida en la naturaleza en forma de nutrientes. Entonces, ¿cómo se mueven los nutrientes? ¿Cómo se mueve la energía en un ecosistema? Hay diferentes, bueno, más bien es una forma cíclica, es una forma cerrada, ¿ok? Empieza de una manera, termina y vuelve a empezar de la misma forma, ¿ok? Regina, ¿me escuchas? Sí, maestra. ¿Puedes leer la primera parte, por favor? Una gran parte de las relaciones que los seres vivos establecen con su medio ambiente tiene como finalidad obtener la materia y energía que necesitan para su nutrición. Esas relaciones se denominan alimentarias o tróficas. Muy bien. Nosotros ya sabemos que los seres vivos tienen sus propias relaciones entre ellos, ¿ok? Ya vimos que pueden ser intraespecíficas, interespecíficas, etc. ¿Ok? No vamos a regresar a eso. Ahora, existe también relaciones que son relaciones alimentarias, ¿ok? No son los mismos que las relaciones que ya vimos, sino que son relaciones que mantienen esa energía y el flujo de materia dentro de un ecosistema, ¿ok? Si ustedes observan la imagen, vean ustedes que es como si fuera una pirámide de niveles, ¿ok? En el primer nivel, y obsérvenlo muy bien, siempre vamos a tener a las plantas. En un ecosistema las plantas es la base. Si no hay componente vegetal, no puede haber absolutamente nada más. Ni otros animales, difícilmente va a haber algo más, ¿ok? Las plantas siempre son la base.
Hagan de cuenta que ustedes están construyendo una casa, entonces los cimientos de esa casa, que son los cimientos de un ecosistema, siempre va a ser la parte vegetal. Si no hay eso, no puede haber nada de lo demás. ¿Ok? En el segundo peldaño o en el segundo nivel de esto se le llama ya niveles tróficos. Pero primero tenemos a las plantas que se les llama productoras. ¿Ok? Se les llama productoras porque ellas solas fabrican su propio alimento. ¿Ok? No necesitan de nada. Ellas solas obtienen su propio alimento. Y al mismo tiempo, todo lo que ellas fabrican, hojas, flores, frutos, sirve de alimento al segundo nivel trófico, que son los consumidores primarios. Así se les llama a todos estos organismos. ¿Ok? Se les llama consumidores primarios, también conocidos como herbívoros principalmente. ¿Ok? Si subimos un poco más en los niveles, vamos al tercer peldaño y ya tenemos a los consumidores secundarios. Los consumidores secundarios también se les conoce como carnívoros, principalmente carnívoros de primer orden. ¿Por qué carnívoros de primer orden? Porque son carnívoros de talla pequeña, mediana, que se encargan principalmente de consumir a los herbívoros, que son los consumidores primarios. Y ya lo último del nivel trófico, tenemos a los consumidores terciarios, que se les llama carnívoros de segundo orden, ¿ok? Esos carnívoros de segundo orden ya son carnívoros que son un poco más especializados, porque ellos no solamente se van a comer a los consumidores primarios o herbívoros, sino que también pueden comerse a los consumidores secundarios o carnívoros de primer orden, ¿ok? Estos son los consumidores terciarios, también conocidos como carnívoros de segundo orden. Entonces, no se les vaya a olvidar, anoten muy bien esos nombres, si quieren que los repita, se los digo, porque no está en otra diapositiva, ¿ok? Y muy probablemente les pregunte sobre eso. Ahora, no sé qué es esto. Dice aquí, los distintos organismos de un ecosistema obtienen la materia y la energía del medio de manera muy variada. Aquellos lo hacen de una misma forma, se agrupan en un conjunto o nivel trófico. Entonces vean ustedes cómo en cada uno de los niveles hay diferentes organismos, pero todos ellos tienen algo en común, ¿ok? Que todos ellos obtienen su alimento de una manera igual los unos a los otros. Por ejemplo, los herbívoros, pues ya sabemos cómo se alimentan, las plantas ya sabemos cómo se alimentan, los carnívoros de primer orden también, y los de segundo orden igual, ¿ok? Entonces, productores, consumidores de primer orden, consumidores de segundo orden y consumidores de tercer orden. Los consumidores de segundo orden se les llama carnívoros, repito, son productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Los consumidores secundarios se les conoce como carnívoros de primer orden y los consumidores terciarios se les conoce como carnívoros de segundo orden. ¿Okay? No se vayan a confundir. Si alguien tiene duda o quiere que lo repita, por favor que interrumpa de una vez. Maestro, ¿cómo era el último? Ok, lo repito. Tenemos a las plantas, que son las productoras, ¿ok? Después tenemos consumidores primarios, después consumidores secundarios y después consumidores terciarios. Los consumidores secundarios también se les conoce como carnívoros de primer orden y los consumidores terciarios se les conoce como carnívoros de segundo orden. ¿Ok? Gracias. No, de nada. Ahorita ya vamos a ver la definición como tal de cada uno de ellos. ¿Ok? Slimari, ¿será que me lo puedas leer, por favor? Sí, claro, maestro. Dice, dinámica de los ecosistemas, niveles tróficos. Se pueden distinguir los siguientes niveles. Productores, organismos autótrofos que fabrican su propia materia orgánica, su alimento, a partir de materia inorgánica. Son las algas, las plantas y las bacterias fotosintetizadoras. Consumidores. Son organismos heterótrofos que se alimentan de materia orgánica viva. Hay varios tipos. Consumidores primarios. Se alimentan de los productores, son los herbívoros. Consumidores secundarios. Se alimentan de los consumidores primarios, son los carnívoros. En algunos ecosistemas puede haber terciarios. Descomponedores. Organismos heterótrofos que transforman la materia orgánica en inorgánica. Son hongos y bacterias. Muy bien.
Entonces, aquí está la definición como tal de cada uno, ¿ok? Se los puse en diferentes cuadritos para que ustedes lo pueden enumerar hasta si quieren del 1 al 3, para que sepan cómo son esos niveles tróficos. Entonces, vean ustedes que al principio, como les dije, siempre va a estar el componente vegetal. Esa es la base de un ecosistema. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué las plantas son más importantes y por qué no los animales? Los animales siempre estamos en segundo plano, ¿ok? Nosotros nos podemos creer la gran cosa, pero en realidad no lo somos, porque nosotros no somos nada sin el componente vegetal. Sin los organismos que hacen fotosíntesis, no puede haber ningún otro organismo. Así de fácil es, y así de importante es el reino vegetal. Entonces, las plantas como productoras siempre están en la base del nivel trófico, precisamente porque tienen el carácter autótrofo. José Eduardo, ¿te acuerdas qué es el autótrofo? No está mal, es el que hace su propia comida. ¿Como cuál? ¿Como quién? Como las plantas al momento de hacer la fotosíntesis. Exactamente. ¿Y cómo hacen ellas su propio alimento? ¿Te acuerdas? ¿A través de qué? A través de la luz del sol. Muy bien, a través de la fotosíntesis, ¿ok? Sepan ustedes, y es muy importante que lo recuerden, los productores no son exclusivos de los biomas, o sea, de los ecosistemas terrestres, ¿ok? Los productores también están en el ecosistema acuático. En el ecosistema acuático también tenemos organismos que hacen fotosíntesis. No son plantas, pero es su equivalente dentro de un ecosistema acuático. Y me refiero a las algas, las bacterias y las microalgas también, ¿ok? Hay bacterias que hacen fotosíntesis y por supuesto que las algas, aunque no son plantas, también hacen fotosíntesis. Producen oxígeno, producen su propio alimento y al mismo tiempo ellas son el alimento de otros organismos dentro del ecosistema acuático. Por eso ahí dice, son las algas, las plantas y las bacterias fotosintetizadoras. Todos esos organismos son los productores y son la base de cualquier ecosistema, sea acuático o sea terrestre. Después de ese peldaño, vamos a los consumidores, y ya los consumidores tienen sus propias divisiones, pero son más sencillas. ¿Cuál es la principal característica de los consumidores? Pues que son heterótrofos. Claudia, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, Claudia, ¿te acuerdas qué es ser un organismo heterótrofo? Ya nos habló José que los autótrofos son los que fabrican su propio alimento. Un autótrofo, por el contrario, ¿qué sería? ¿Un qué? Autótrofo. Heterótrofo. Heterótrofo. Serían los que por medio de otros animales consiguen su alimento. Exactamente. Los que tienen que conseguir su propio alimento de una manera diferente, ¿ok? Autótrofos es que ellos solitos lo fabrican a través de algo inorgánico. En cambio, los heterótrofos obligadamente necesitan a otros organismos. Entonces, por eso es tan valioso las plantas y el componente vegetal en un ecosistema, porque ellos hacen algo que no hace ningún otro organismo, que es transformar algo que es inorgánico, como la luz solar, en algo que es orgánico, ¿ok? Una planta transforma la luz solar en azúcares y esos azúcares le ayudan a la planta a hacer hojas, que son alimento, a hacer flores, que también son alimento, y a hacer frutos, que por supuesto también son alimento, ¿ok? Entonces, por eso es que las plantas como productores son tan importantes, porque ellas hacen lo que ningún otro organismo puede, que es transformar algo que es inorgánico y que nosotros no podemos consumir en algo que nosotros ya podemos aprovechar de manera orgánica, ¿ok? En el segundo peldaño ya vemos a estos consumidores que son heterótrofos. Ellos ya, como dijo su compañera, pues son los que necesitan otros organismos para vivir. La primera división de consumidores son los consumidores primarios, que se alimentan de los productores, que básicamente son los herbívoros. Después tenemos a los consumidores secundarios, ¿ok?, que se alimentan de consumidores primarios, que son los carnívoros. Y también dice que pueden existir los consumidores secundarios, los consumidores terciarios. Los consumidores terciarios también se les conoce como carnívoros de segundo orden,
y ellos principalmente no solamente se alimentan de herbívoros, sino que también se pueden alimentar de otros carnívoros. Y ellos por lo general no tienen ningún tipo de enemigos naturales, ¿no? Entonces vean ustedes, los consumidores terciarios pueden ser muy hábiles cazando y comiéndose otros animales, ¿ok? Pero no son nada si no tienen a los consumidores secundarios. Y los consumidores secundarios no son nada si no hay herbívoros. Y los herbívoros no son nada si no hay plantas que les den alimento. Entonces, por eso es que las plantas están en la base del nivel trófico, ¿ok? Porque sin ellas no puede haber nada de lo demás. Y por último, pero definitivamente no menos importante, están los descomponedores. Biológicamente los dejamos al final porque son el final del ciclo, ¿ok? Una planta produce hojas, produce alimento que es consumido por un herbívoro, el herbívoro es cazado, se queda el cadáver ahí, se empieza a descomponer, se lo come quien se lo tenga que comer, aves, insectos, y por supuesto llegan los descomponedores al final. Los descomponedores también son heterótrofos, también tienen que conseguir su propio alimento y se alimentan de materia orgánica que está en descomposición, ¿ok? Transforman todo lo orgánico en cosas inorgánicas otra vez. Entonces ellos también son muy importantes porque ellos son el final del nivel trófico. Mientras que las plantas hacen que la energía entre en el ecosistema a través de algo inorgánico como la luz solar, al final todo eso inorgánico que entró al sistema a través de nutrientes por medio de plantas y que nosotros ya consumimos, vuelve otra vez a regresar al ecosistema gracias a los descomponedores. Cuando se descompone nuestro cadáver o el de cualquier animal, regresa otra vez al ecosistema a través de esos nutrientes que nosotros consumimos a través de plantas y otros animales y vuelve a regresar al sistema en la tierra, donde nuevamente es aprovechado por las plantas y vuelve a iniciar otra vez el ciclo, ¿ok? Es un ciclo cerrado, que es el flujo de la energía dentro de un ecosistema. Por eso se le llama dinámica de los ecosistemas, porque es la manera en la que los nutrientes se mueven, ¿ok? Pasan de las plantas a los organismos y de los organismos vuelve a regresar otra vez a la tierra para ser aprovechado nuevamente, una y otra vez, generación tras generación, ¿ok? Así es como funciona y como se mantiene un ecosistema muchos años. Ya más ejemplificados se los puse en esta imagen, ¿ok? No sé si la logran ver, pero vean ustedes. Iniciamos siempre con los productores, organismos fotosintéticos, un consumidor primario que es un herbívoro, es este conejito. Después, un consumidor secundario, que ya es un carnívoro de primer orden, alimentado principalmente por herbívoros. Y después tenemos un consumidor terciario, que se puede alimentar tanto de herbívoros como de otro carnívoro, ¿ok? Y vean ustedes que no importa qué tan diferentes sean los unos de los otros, todos ellos tienen en común algo, que tanto plantas, consumidores primarios como secundarios y terciarios, producen restos orgánicos. Ya sea porque se les caigan las hojas, porque hagan heces fecales, porque hagan pipí, o porque se mueran y quede su cadáver en la tierra, todo eso son restos orgánicos. Y esos restos orgánicos producidos por estos organismos son aprovechados por el último nivel trófico, que son los descomponedores, y ellos devuelven todo lo que las plantas absorbieron inorgánico, lo devuelven otra vez a la tierra, para que sea aprovechado otra vez por las plantas y vuelva a iniciar el ciclo otra vez. A eso se le llama cadena trófica, ¿ok? Son los niveles tróficos. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, o quiere que repita alguna parte. ¿Todo bien? Haz una pregunta. Dime. ¿Pueden ver solo los 3 niveles, por decirlo así? ¿O existe hasta, por ejemplo, el cuaternario? ¿Puede ir más? ¿O No, normalmente? no. Los consumidores terciarios, ¿ok? Ya son como que lo último del ecosistema. Son carnívoros, principalmente son carnívoros, se alimentan de otros organismos y son organismos ya que no tienen ningún otro depredador natural, ¿ok? Si, por ejemplo, pensamos en un ecosistema marino, podría ser a lo mejor un tiburón blanco. ¿Quién se come un tiburón blanco? Digo, a lo mejor nosotros, ¿no? Pero nosotros no vivimos en el mar, entonces no cuenta, ¿ok? Entonces siempre piensa en eso, ¿no? No hay cuaternarios ni nada de eso. Termina siempre con los terciarios, que son carnívoros, que son muy grandes, muy voraces y que por lo general no tienen ningún otro organismo que se los coma, ¿ok? Puede ser un águila, puede ser, por ejemplo, también un león,
este también es un consumidor terciario, un tiburón blanco, por supuesto que es un consumidor terciario, animales de ese tipo, ¿no? Que son grandes, o sea, comparten ciertas características en común, son carnívoros, son grandes, son voraces y por lo general no tienen ningún enemigo natural, ¿ok? Al menos dentro de su ecosistema. Esa es la principal característica que tiene. Una orca también puede ser un consumidor terciario. ¿Quién más? ¿Quién más? Podría ser un cachalote también, es un consumidor terciario, se alimenta de otros animales grandes, entonces, y no tiene enemigos naturales. Entonces, esos son algunos ejemplos. Ya cuaternarios no hay, hasta terciarios se quedan, y ya son los animales más grandes. Muy bien. Entonces vamos con esta diapositiva. Maestro, gracias, porque yo cuando lo vi en internet, a mí me decía eso de los cuartos, entonces yo no sabía. Pero te decía cuáles podrían ser, ¿no, verdad? No. Se terminó con la serpiente y se fue con el águila. Con el águila. El águila es consumidor terciario, la serpiente es consumidor secundario, porque la serpiente se alimenta. Es cierto que se puede alimentar de otros carnívoros, pero se alimenta principalmente de herbívoros, o sea, animales de talla pequeña, ¿ok? Sin embargo, la serpiente sirve de alimento también a otros animales carnívoros, pero ya cuaternarios no hay, ¿ok? Entonces, es por eso que a veces no confío mucho en la información de internet, porque siempre se la vuelan, ¿no? Así como que te ponen otras cosas que nada que ver. Entonces, esta es la diferencia entre una cadena trófica y una red trófica, dice dinámica de los ecosistemas. Es la representación de la estructura trófica, ¿ok? De un ecosistema, que se puede hacer de varias formas. Vean ustedes. Si es una cadena, es porque es la representación lineal de la energía en un ecosistema. ¿A qué me refiero? Lineal, a que sigue un solo orden. Es un herbívoro, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario, ¿ok? No hay más, es algo cerrado. En cambio, cuando hablamos de una red trófica, ya es algo que incluye más organismos y que está más enmarañado, ¿ok? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en este escarabajo, sí es cierto que este escarabajo que está aquí abajo se alimenta pues de plantas, ¿no? O de ahí saca su alimento. Pero ese escarabajo también sirve de alimento a consumidores primarios, puede ser que a consumidores secundarios también. Sus restos también alimentan a los descomponedores a través de sus excretas. Entonces vean ustedes cómo solo el escarabajo está relacionado con aproximadamente 3 organismos diferentes. Lo mismo el coyote. Este coyote a lo mejor ustedes dirán, bueno, pues solamente es un carnívoro que se va a comer a otros animales, ¿no? Pero también está relacionado con otros organismos, con un carnívoro de segundo orden, está también relacionado con un herbívoro que es un consumidor primario, lo mismo el águila, o sea, eso es una red trófica. Una red trófica es una representación de todo el enmarañado de todos los organismos dentro de un ecosistema. Y una cadena trófica es algo que es lineal, que básicamente es quién se come a quién, hasta llegar al final, ¿ok? O sea, tú como planta, ¿a quién vas a alimentar? Ese que se alimenta de ti, ¿a quién va a alimentar? Y así hasta que lleguemos al final. Es algo lineal. Y la red, pues es el enmarañado de todas las relaciones que hay dentro del ecosistema y de cómo se mueve la energía dentro de él. No sé si les quedó claro eso. De todas maneras, aquí está la definición. Jimena, ¿estás por ahí? Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Formada por una serie de organismos ordenados linealmente, donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento para el siguiente. Exacto. Esa es la definición de una cadena trófica, si ustedes lo quieren tomar de esa manera. Y es lo que les decía, la diferencia entre una cadena trófica y una red trófica es que la cadena es algo lineal y solamente nos ilustra, es una representación gráfica, pues de cómo se mueve la energía de manera lineal, es decir, quién se come a quién. O sea,
tú a quién vas a alimentar, quién se va a alimentar de ti, y así hasta llegar al final. Es algo así lineal. Por eso dice, donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento para el siguiente. ¿Okay? Es la manera ordenada de mostrar cómo funciona una alimentación de manera lineal dentro de un ecosistema. ¿Okay? Por otro lado, la red trófica es diferente. La red trófica nos dice que es un conjunto de cadenas tróficas interconectadas que se establecen en un ecosistema. Una red trófica es un poco más complicada de entender, pero se puede analizar fácilmente. Y vean ustedes, mientras que en una cadena trófica es lineal y solo muestra las relaciones entre ciertos organismos, una red trófica ya nos muestra todo el conjunto de cadenas tróficas juntas y cómo se interconectan las unas con las otras, para demostrar que no solamente no solamente es algo lineal, sino que, por ejemplo, así como la cabrita esa puede servir en una cadena alimentaria, también puede ser parte de otra cadena alimentaria. ¿Okay? Es un enmarañado de reservas de energía. Entonces, la cadena trófica es lineal y la red trófica es un conjunto de cadenas tróficas. ¿Ok? Entonces, todavía tenemos chance. Muy bien. De hecho, ya vamos a terminar las diapositivas. Ruseli, ¿estás por ahí? ¿Profe Ruseli o yo? ¿Yo? Ah, Russell. No, Ruseli o Russell. No, había mencionado a Ruseli, pero pues creo que no está. ¿Puedes leer tú, por favor? Sí. Sucesión ecológica. Los ecosistemas cambian a lo largo del tiempo. El proceso de transición ordenada de una comunidad a otro ecosistema en un ecosistema se denomina sucesión ecológica. Es un proceso continuo en el tiempo, en el que se va pasando de una comunidad a otra con diferentes especies de cada una de ellas, hasta que se llega a una formación que se halla en equilibrio con el medio físico y que se denomina comunidad clímax. Hay dos tipos de sucesiones, primarias y secundarias. Ok, esto es lo último de este tema, de esta presentación, pero no quería que termináramos el tema sin que ustedes lo sepan. La sucesión ecológica es un proceso importante que se da y es la manera en la que cambia un ecosistema. Nosotros podemos pensar que de repente si nosotros pensamos, no sé, en un bosque, por ejemplo, no sé, piensen ustedes a lo mejor en San Cristóbal de las Casas, en cualquier bosque o selva que ustedes hayan visitado. Cuando nosotros llegamos a esos lugares, pues lo vemos y lo vemos que así está y seguramente lo primero que pensamos es que ha estado así todo el tiempo. Pero no, antes de que quedara de la forma en la que nosotros lo conocemos, a lo mejor primero no había nada, a lo mejor solo era un terreno, que poco a poco fue teniendo una que otra plantita, empezaron a llegar cada vez más plantas, empezaron a germinar semillas, hubo lluvias, y poco a poco fueron produciendo arbustos, de arbustos pasaron a árboles, con los árboles ya empezaron a llegar diferentes animales, así hasta que se formó el ecosistema que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, esos cambios que ocurren desde que no hay nada hasta que ya tenemos un ecosistema completamente maduro y que solito se puede mantener, a eso se le llama sucesión ecológica. Es la manera en la que va cambiando un ecosistema hasta que él solo se vuelve sustentable, o sea que ya no necesita absolutamente nada más que su propio ciclaje de nutrientes. Y existen dos tipos que son las primarias y las secundarias. ¿Okay? Entonces, les voy a dar unos ejemplos de cómo es que funciona. No sé si logran ver esta diapositiva. Hay que me digan, por favor. ¿La ven? Sí, maestro. Ok. Muy bien. Entonces dice ahí, ya vimos que existen dos tipos, la primaria y la secundaria. Entonces la primaria dice, es aquella que se desarrolla en una zona carente de comunidad preexistente, es decir, que se inicia en un biotopo virgen que no ha sido previamente ocupado por otras comunidades, como ocurre en las dunas o las nuevas islas. Eso es una sucesión ecológica de tipo primaria. La podemos, por ejemplo, observar a lo mejor en una playa, lo podemos observar a lo mejor en una isla, ¿ok? Son lugares en los que de repente no hay nada y poco a poco va cambiando. Ese es el ejemplo que ustedes ven en esta imagen.
Por ejemplo, en esta imagen, vean ustedes cómo empieza. Es un terreno que está escarpado, ¿no? No hay nada más que piedra. De repente, poco a poco, ahí como que el terreno empieza a cambiar con el tiempo, a lo mejor por las lluvias, por el clima. Y poco a poco empiezan a aparecer una que otra plantita, ¿ok? De repente pasan los años y ya empieza a haber uno que otro arbustito. De repente a lo mejor una de esas plantas ya creció y empieza a ver los primeros árboles pequeños. Y conforme más va pasando los años, ya encontramos árboles adultos, muy probablemente ya con frutos, ¿ok? A partir de este tercer punto es cuando empieza a llegar la diversidad de animales. Empezamos primero siempre con insectos. Los insectos empiezan a traer a lo mejor insectos más grandes, empiezan a traer medianos y pequeños mamíferos, y esos pequeños y medianos mamíferos y herbívoros empiezan a atraer a otros animales más grandes. Así hasta que se establece un ecosistema como tal. Eso es con respecto a la sucesión primaria. Ahora, la sucesión secundaria es diferente. ¿Alguien que me ayude a leer esto, por favor? Yo, profe. Gracias. La sucesión secundaria es aquella que se establece sobre una ya existente que ha sido eliminada por incendio, inundación, enfermedad, talas de bosques, cultivo, etc. Exactamente. La principal diferencia entre una sucesión primaria y una sucesión secundaria es que la sucesión primaria es cuando se forma un ecosistema de cero, pero él solito lo hace, ¿ok? O sea, empieza a germinar una plantita, empiezan a llegar los bichitos, los pajaritos, así poco a poco, hasta que pasa, por ejemplo, hasta seguramente ustedes lo habrán visto. De repente, no sé, te desmontan un terreno porque dicen, este va a ser el terreno, dice el señor, no va a ser mío. Y ya, el señor se va y deja su terreno ahí desmontado y es pura laja, ¿no? Si el señor lo descubre y pasan los años, poco a poco empieza a ocurrir una sucesión primaria, ¿no? Entonces, la sucesión secundaria, de lo que se diferencia de la primaria, es que es cuando se forma un ecosistema por medio de un desastre, ¿ok? Puede ser una inundación, puede ser un desastre natural, puede ser a lo mejor el impacto humano, ¿ok? Entonces, es cuando antes ya había un ecosistema, se destruyó por alguna manera, puede ser alguna tala, un incendio, lo que sea, y otra vez vuelve a empezar de cero, ¿ok? Y vuelve a iniciar el mismo proceso. Empiezan germinando unas plantitas, llegan los bichitos, los pajaritos, y así poco a poco hasta que hay árboles, y otra vez vuelve a crecer el ecosistema como tal. Entonces, son dos tipos. La sucesión ecológica es cuando se forma un ecosistema, y ocurre de dos maneras. La primaria, que es cuando empieza de cero, en un ambiente virgen, y la secundaria, que es cuando ya había un ecosistema, pero se destruyó por alguna manera, y vuelve a iniciar otra vez. La principal diferencia que hay entre una y otra, aparte de la forma en la que ocurren, es que en la secundaria, pues tarda menos la formación de un ecosistema, porque como ya había uno antes, pues es mucho más fácil que crezca otra vez, que a lo mejor reverdezcan las raíces, que germinen las semillas que ya estaban en el suelo. Pues es más fácil que, y en años, tarda menos que se establezca una sucesión secundaria. La sucesión primaria es mucho más tardada, porque empieza desde algo virgen, algo que no había antes. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Y ya con esto terminamos las diapositivas. Esta es la última. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿O quiere que yo le ponga alguna diapositiva o algo así? ¿Nada? Muy bien. Entonces, el miércoles ya les voy a poner un quiz de todo el tema para que les sirva de repaso. ¿Ok? Así que anoten muy bien. Y si tienen alguna duda, pues que me pregunten. Muy bien, muchachos. Estamos a tiempo, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Nos veríamos el miércoles entonces. Les voy a confirmar, no sé si tendríamos sesión en vivo, pero lo más seguro es que yo les dejo una actividad por Classroom, que sería el quiz, y ya con eso terminamos este tema. ¿Ok? Muy bien, pues nos vemos el miércoles, muchachos. Bueno, maestro, gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. No, madre, cuídense. Nos vemos el mañana. Gracias, Camila, que les vaya muy bien.